soberano Dios, todopoderoso, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de compasión. Señor, en este momento te doy gloria, honra, cada segundo en mi vida te doy gloria, honra, alabanza. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús, estoy clamando, Señor, por tu pueblo. Yo estoy clamando por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de tu Señor, estoy clamando, Señor. Yo estoy clamando por mis hermanos que están en el mundo. Clamamos, Señor, sabemos que estamos pasando. Cada uno de nosotros estamos pasando una prueba diferente. Cada prueba tiene un nombre. Pero los dueños se llaman Jesucristo. Tiene medicamento, tiene resultado por cada prueba que estamos pasando. Aleluya. Señor, presentándonos delante de usted. Por la sangre de Cristo, Señor, estoy clamando, si es tu voluntad. Señor, presentando la iglesia delante de usted. Yo termino de hablar tu palabra, Señor, para que nosotros tenemos que orar sin cesar, para que no caigamos en tentaciones, Señor. Nuestra tanque está vacía a veces, Señor, estoy pidiendo por la sangre de Cristo, revestiendo a nuestra tanque espiritual. Oh Señor, una gota, Señor, de tu aceite. Oh Señor, para que nuestra lámpara está llena de aceite de oración, aceite de amor, aceite de compasión, aceite de paciencia, aceite de sabiduría, Señor. Oh, en el nombre del Señor Jesús, clamamos, Señor, por la iglesia. Estoy clamando por los matrimonios, por el desierto. Oh Señor, tú conoces tanto matrimonio que está pasando por el desierto, Padre. Padre de la gloria, tú eres el dueño de los matrimonios. Establece tu orden, Señor, sobre estos matrimonios, Señor. Maestro, estoy clamando, Señor, por los matrimonios que están a punto de divorciarte, Padre. Por la envía espíritu de reconciliación en los matrimonios. Espíritu, Señor, que no quiere matrimonio, que no quiere perdonar. Por la sangre de Cristo, estoy clamando por el espíritu odio que está en los matrimonios, Señor Dios Todopoderoso, para que envíe, Señor, espíritu de reconciliación, espíritu de perdón, por la sangre de Cristo. Estoy dando orden por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para que todo espíritu de odio, yo estoy dando orden. Oh, coge su maleta ahora mismo por la sangre de Cristo. Oh, quítate de ahí por la sangre de Cristo, todo espíritu de odio que está en los hermanos, Señor, por la sangre de Cristo. Da un orden, espíritu de perdonar, perdona uno al otro, Padre de la gloria. Señor, por todos los hijos, desobediencia, Señor, yo estoy clamando, Señor, para que ellos se obedecen delante de usted, Padre, a su Padre, Padre. Señor, estoy clamando todos mis hermanos que están en el mundo, en esta hora que está trabajando, Señor, guardando a mis hermanos, cubriendo a mis hermanos, Señor. Oh, protegiendo a mis hermanos, Señor, por persona que no es cristiano, Señor, clamando, Señor, donde quiera que están ellos, Señor, por las almas, para que las almas, guardando las almas, cuidando las almas, protegiendo las almas por la sangre de Cristo, Rey de Israel. Señor, tú eres Dios del universo. Tú dijiste lo que esté atado aquí será también atado en el cielo. Ata principado, potestado, gobernadores de la tiniebla aquí en la tierra, o sea, atado también, Señor, en el cielo. Atados en todo espíritu maligno, Señor, que sea despedazado por la sangre de Cristo. Clamamos autoridad sobre la iglesia tuya más. Doble porción, Señor. Espíritu de sabiduría, como Salomón estaba pidiendo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, por la sangre de Cristo.
presentando, Señor, toda mi familia, todas mis hijas, Señor, delante de usted, Señor. Oh, presentando, Señor. Oh, Maestro, guardando a mi familia, guardando a familia de mi esposo, la cobertura sobrenatural en esta hora, Señor. Todos los niños, todas las niñas, Señor, guardando a las niñas, Señor, guardando a adolescentes, Señor, guardando, Señor. Oh, Señor, ten misericordia por los niños, Señor. Por la sangre de Cristo, suplicando, soberano Dios, oh Dios de Isaac, Dios de Jacob, oh Dios de Elías, Dios de Eliseo, Dios de Jeremías, oh Dios de Lucas, de Mateo, de Ageo, Dios de Abacúa, Dios de Sedequía, Dios de Juan, de Pedro. Yo estoy clamando, Dios de ayer, tú eres mismo de hoy. Yo estoy clamando misericordia por las naciones. Por las naciones, misericordia, Señor, misericordia por tu pueblo Israel. Oh, guardando a Israel, cubriendo a Israel, bendice a Israel donde quiera que estás, Señor, un judío, guardando a ellos. Por las Cristo, guardando los pastores, está mirando la prueba que está pasando los pastores, de misericordia por los pastores, la esposa de los pastores, oh, dale sabiduría a la esposa de los pastores, misericordia, Señor. Estoy clamando, Señor, dale sabiduría a los pastores, Señor. Maestro de Galilea, visítanos en este momento. Pasa en los hospitales donde quedan los enfermos. Señor, pon tu mano, aleluya. Oh, mis hermanos que están orando, Señor, por los enfermos. Oh, donde quiera que estamos enfermos, sea mi vecino, sea donde quiera. Toca, Señor, personas que sufren de cáncer, de VIH, tuberculosis, Señor, diabetes, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú tienes medicamento en la farmacia del cielo. Tú tienes medicamento por personas que sufren de VIH. Oh, Maestro, tuberculosis, toda clase de enfermedad, Señor. Tú tienes medicamento en la farmacia de arriba. Oh, una gota, Padre. Clamamos, Señor. Continúa clamando, Señor. Donde quiera que haya un altar que sea desbaratado por el poder de la palabra. Donde quiera que haya un altar en esta hora mismo. Oh, por la sangre del Cordero. Desbarata todos los altares. Oh, nacional, internacional. Donde quiera que hay un brujo, donde quiera que hay, Señor, desbaratado la plan del diablo, y por la sangre de Cristo, estamos clamando, oh Señor, persona que tiene espíritu maligno alrededor de nosotros, oh sea cae por tierra, oh donde quiera que la iglesia católica que cae por tierra. Oh, todo idólatra que cae por tierra, todo espíritu maligno, por la sangre de Cristo, estoy reclamando el poder que Dios ha puesto en mi mano en esta hora, para que todo espíritu maligno, oh, Señor, visita, oh, que la sangre de Cristo, desbarata plan del diablo, oh, mundo invisible, oh, visita, que la sangre de Cristo, todo el trabajo que está haciendo por la iglesia no puede orar, no puede buscar tu presencia. Por la sangre de Cristo, oh, declaro por el poder de la palabra, oh Señor, que cae por tierra, todo el trabajo que está haciendo Lucifer con hierro, que cae por tierra, por la sangre de Cristo. Estoy reclamando autoridad que Cristo puesto en la mano de la iglesia, y la muerte tiene poder sobre la iglesia de Cristo. Nombre del Señor. Toda persona que era una mujer de ministerio, que era un hombre del ministerio, que no puede ahora trabajo que Dios te manda para hacer. Yo estoy clamando que levanta o anima siervo, sierva, que no podía salir a evangelizar, a hacer trabajo. Yo estoy clamando, oh, por el trono celestial, desciende poder sobre personas que trabajaban en el ministerio, sobre pastor, ahora que no pueden, que dice que no puede más, oh no, por la sangre de Cristo. Señor, visita en esta hora, da una doble porción en esta hora, visita pastor, evangelista, misionero, misionera.
que están en esta hora, que está cogiendo un misionero ahora, que está ahora que va a coger un avión para hacer tu trabajo, Señor, guardando a ellos donde quiera que está un misionero, evangelista, pastores, miembros de tu pueblo que están afuera del país, nacional, internacional, Señor, guardando a ellos, cubriendo con la cobertura, nombre del Señor. Señor, estoy clamando por personas que cantaba, las almas bendecía cuando cantaba, esta hora no puede cantar. Señor, devuelve Satanás que quiere robar bendición pueblo. Señor, devuelve ánimo, anímanos, Señor, anímanos para que no nos postramos, no podemos postrarnos delante del enemigo. Ayúdanos. La mujer que era una mujer como Débora, levántate, ora, clama, buscando a Dios, aunque sea el diablo quiere decirte mentira, tu petición no va a ser contestado. Mentira, aunque sea el diablo te dice, varón de Dios, te dice, es mentira, tú estás orando de balde, mentira. Tú sabes, el diablo es el primero mentiroso que hay. Sigue orando, no suelta la toalla, no suelta tu petición, no suelta, sigue orando. Aunque sea Satanás te dice mentira, tus hijos no van a salir a la droga, es mentira. Sigue clamando, sigue buscando la presencia de Dios. Dios te va a escuchar, no cuando tú quieres, es cuando Dios está escuchando. Simplemente perdona. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdona para que tu petición, aleluya, sea contestada. Varón de Dios, varona, sigue clamando. No tira la toalla. Tu petición va a ser contestada por la sangre de Cristo. Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá? No. Continúa, pastor. Continúa, esposa del pastor. Busca la presencia de Dios. Busca de madrugada. Busca a toda hora. Clama. Dios te dice, clama a toda hora, clamándome a mí. Tu petición va a ser contestada. Tú que eres soltera, que estás clamando por tu esposo, continúa clamando. Continúa, aunque sea el diablo está diciendo, tú estás poniendo vieja, vieja es diablo, mentira. Dios te llama, niña. Dios llama al pueblo, niña. El diablo que es viejo, que es vieja, mentira, es mentirosa. Tú no estás vieja, tú eres una niña. Dios te dice, tú eres una niña delante de sus ojos. Sigue clamando por tu esposo. La respuesta viene. No porque el diablo está acusando diciendo tú estás vieja. Vieja está el diablo. Aleluya. Vieja está el diablo. Sigue clamando, sigue buscando por la sangre de Cristo. Tu petición va a ser contestada por la sangre de Cristo. Hombre de Dios, sigue clamando. Tú no estás poniendo viejo, es mentira. El diablo que está poniendo viejo, sigue clamando por tu esposa. Tu esposa va a llegar. Sigue clamando, sigue buscando la presencia de Dios. No suelta la toalla, no suelta. Tu respuesta va a llegar. No cuando tú quieres, es cuando Dios quiere. Tu petición va a ser contestada. Dios está escuchando pacientemente. Espera en Dios, en el nombre de Jesús. Cristo te ama mucho. Bendiciones. María Luisa.